Una mañana inquietante para una maestra de una escuela primaria de Michigan, cuando algo inesperado ocurrió dentro del aula. Tengo un estudiante en la escuela Buell que se está muriendo. Necesito una ambulancia de inmediato. ¡No! ¡Oh, Dios! Por favor, se está poniendo pálida. La niña se está poniendo blanca. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió dentro de los pasillos de esa escuela? Kayla Rowland nació el 12 de mayo de 1993 en el pueblo de Mount Morris, Michigan, en los Estados Unidos. Era la hija menor de Ricky Rowland y Veronica Ann Lafayette Rowland, y tenía una hermana mayor, Elizabeth, y un hermano mayor, Jonathan. Aunque el matrimonio de sus padres se rompió pronto, lo que llevó a Veronica a separarse de Ricky poco después del nacimiento de Kayla. Los hijos crecieron juntos en una casa pequeña, con recursos limitados, pero relativamente estables. Era un hogar donde los hermanos estaban muy unidos, cuidándose y apoyándose como verdaderos compañeros de vida, aparentemente ajenos a las dificultades que enfrentaban los adultos a su alrededor. Junto a 3 perros familiares, la infancia de Kayla transcurrió en un entorno sencillo y tranquilo. A finales de la década de los 90, quienes la rodeaban describían a Kayla Rowland como una niña dulce y sensible que participaba con regularidad en actividades religiosas junto a su familia y tenía la costumbre de rezar antes del almuerzo. Le encantaba jugar con muñecas Barbie y ver el programa infantil Barney, y según su niñera de aquel entonces, Kayla tenía una personalidad cálida y afectuosa, y en una ocasión expresó que quería convertirse en doctora en el futuro. Sin embargo, junto a esa ternura, también mostraba un lado más fuerte y aventurero. Disfrutaba jugar en el lodo, escarbar en la tierra y no le temía a los retos. Durante ese mismo periodo, Kayla asistía a la escuela primaria Buell en el área de Beecher, donde su hermano Jonathan también era alumno. Ahí demostró rápidamente una gran capacidad de aprendizaje, convirtiéndose en una de las lectoras más destacadas de su clase de primer grado, a pesar de ser bastante tímida. Cabe destacar que la escuela estaba ubicada en un vecindario que enfrentaba graves dificultades económicas, con altos niveles de desempleo y problemas persistentes relacionados con el consumo de sustancias dañinas dentro de la comunidad. Un entorno social complejo que en ese momento la mayoría de los niños, incluida Kayla, aún eran demasiado pequeños para comprender plenamente. Dentro de la comunidad de aproximadamente 23,000 habitantes, donde se encontraba la escuela primaria Buell, más del 80% de los estudiantes calificaban para el programa de almuerzos escolares, financiado por el gobierno federal, una cifra que reflejaba claramente la precariedad económica generalizada que vivían las familias del área de Beecher en Michigan. En el salón de clases de Kayla también había un niño, para quien esa falta de estabilidad era una realidad conocida desde muy temprana edad. Aunque la familia Rowland distaba mucho de ser acomodada, las condiciones de vida de un niño llamado Dedrick Darnell Owens eran considerablemente más precarias. Dedrick era hijo de Tamara Owens y Dedrick Owens, padre, y la infancia de los hermanos estuvo profundamente marcada por problemas relacionados con el consumo de sustancias dañinas por parte de los adultos a su alrededor. Su madre había tenido problemas legales con anterioridad, lo que provocó que los niños fueran colocados temporalmente en un centro de cuidado grupal antes de ser devueltos a la familia.
Su padre, por su parte, fue condenado por delitos de robo y por crímenes relacionados con sustancias prohibidas destinadas a la distribución, lo que llevó a su encarcelamiento cuando Dedrick aún era muy pequeño. Como resultado, los niños fueron criados únicamente por su madre, en condiciones económicas extremadamente limitadas, dependiendo de aproximadamente $175 por semana en apoyos del sistema de asistencia social del estado de Michigan. De acuerdo con registros documentados, Tamara experimentaba con frecuencia altos niveles de estrés. Era propensa a estallidos de enojo y solía dirigir sus frustraciones hacia sus hijos. El único familiar cercano que permanecía involucrado en sus vidas era un tío Marcus Winfrey, un hombre de poco más de 20 años, quien, aunque mostraba afecto por sus sobrinos, también estaba vinculado a actividades ilícitas dentro del entorno al que los niños estaban expuestos día tras día. En contraste, Marcus Winfrey mantenía una relación cercana con Jamel Andrew James, un hombre con quien compartía vivienda, y Dedrick y su hermano se familiarizaron con Jamel desde muy temprano, llegando incluso a verlo como una especie de tío dentro de su entorno cotidiano. Sin embargo, más adelante se comprobó que la casa que ambos hombres compartían era con frecuencia un punto de intercambios ilegales, especialmente relacionados con sustancias dañinas, y que en ese contexto, objetos peligrosos se utilizaban en ocasiones como forma de trueque. Varios vecinos confirmaron después haber escuchado sonidos similares a explosiones provenientes de esa casa. Poco antes de la Navidad de 1999, se sabía que Jamel poseía 2 objetos peligrosos, uno de uso manual y otro destinado a la cacería. El objeto manual había sido reportado como desaparecido ante las autoridades de Mount Morris, Michigan, en diciembre de ese mismo año, lo que subrayaba los riesgos graves existentes dentro del espacio donde los niños estaban expuestos de manera regular. En este contexto de inestabilidad en el hogar, Dedrick comenzó a mostrar problemas de conducta en la escuela primaria Buell desde una edad muy temprana. Los incidentes ocurrían con tanta frecuencia que casi todos los días permanecía después de clases para trabajar de manera individual con los maestros. Estas conductas incluían lenguaje agresivo, gestos hostiles y enfrentamientos físicos con otros alumnos, lo que llevó gradualmente al personal escolar a clasificarlo como un estudiante de alto riesgo que requería supervisión constante. Al mismo tiempo, sus compañeros solían burlarse de él y evitarlo profundizando su aislamiento. Como respuesta, el comité docente decidió integrarlo a un programa de intervención temprana, enfocado en atender problemas de conducta y brindar apoyo psicológico con la esperanza de redirigir su desarrollo mientras aún era muy pequeño. La mayoría de los registros de este proceso quedaron sellados conforme a la normativa que protege la privacidad de menores, que aún no son legalmente responsables. No obstante, entre finales de 1999 y principios de 2000, los indicios mostraron que el programa de intervención temprana produjo pocos avances reales. Dedrick siguió involucrándose en incidentes graves, incluyendo uno en el que hirió a un compañero utilizando un útil escolar. Otro alumno, Chris Boas, que tenía 7 años en ese momento, recordó más tarde haber sido empujado y lastimado por Dedrick simplemente por negarse a compartir comida. Entre los niños afectados por estas conductas agresivas se encontraba Kayla, quien ya había tenido un enfrentamiento directo con él. Hacia finales de enero y principios de febrero de 2000, Dedrick fue suspendido temporalmente de la escuela durante varios días debido a los conflictos continuos. Poco después, la situación familiar empeoró aún más cuando Tamara ya no pudo pagar la renta y se vio obligada a abandonar su vivienda.
Esto la llevó a recaer en un estado de inestabilidad personal y a dejar a sus 2 hijos bajo el cuidado de Marcus. Los niños dormían juntos en un sofá estrecho dentro de un entorno claramente inseguro. En ocasiones, Jamel aparecía en la casa portando objetos peligrosos y comportándose de manera que él presentaba como bromas, pero que estaban cargadas de riesgo. En un entorno desfavorecido y prácticamente sin supervisión adulta, estos objetos peligrosos se convirtieron gradualmente en un estímulo distorsionado en la mente de Dedrick cuando tenía tan solo 6 años. De forma alarmante, Marcus y Jamel no se molestaron en guardarlos ni guardarlos bajo llave. Algunos incluso los dejaron en cajas de zapatos abiertas en la habitación. Dedrick se topó con uno debajo de una pila de mantas, aún en un estado que podía causarle graves daños. Entonces, el lunes 28 de febrero de 2000 en la escuela primaria Weld Beecher, Michigan, Dedrick se pasó de la raya con Kayla en el pasillo. Cuando ella protestó, él respondió de inmediato con un lenguaje abusivo. A la mañana siguiente, martes 29 de febrero, Dedrick y su hermano volvieron a verse involucrados en un conflicto con el compañero Chris, durante el cual Dedrick lanzó una amenaza relacionada con el uso de un objeto peligroso. Más tarde, ese mismo día, Kayla, que entonces tenía apenas 6 años, llegó a la escuela como de costumbre junto a su hermano Jonathan y su hermana Elizabeth. Después de despedirse de ellos, caminó hacia lo que parecía ser un día escolar completamente normal. Cuando terminó una de las clases, la mayoría de los alumnos de primer grado se formaron en el pasillo para dirigirse al siguiente salón, mientras que algunos niños permanecieron dentro del aula, entre ellos Kayla. En ese momento, la maestra Alicia Judd salió brevemente para mantener el orden en el pasillo. En ese corto intervalo, Dedrick se acercó a Kayla y le dijo que no le caía bien. Kayla le dio la espalda dejando claro su desinterés. Segundos después, Dedrick sacó un objeto peligroso que llevaba oculto y provocó un hecho irreversible. El sonido resonó en toda la escuela y muchos lo describieron más tarde como el estallido de un globo, un ruido que no resultaba extraño en una escuela primaria. Incluso Jonathan, el hermano de Kayla, recordaría años después que eso mismo fue lo que pensó en aquel instante. Recuerdo que escuché el disparo. Sonó como una silla golpeada contra un muro. Pero ese sonido no provenía de una broma inofensiva. Fue el resultado de un hecho grave en el que el objeto peligroso provocó una lesión al atravesar el brazo derecho de Kayla y dañó un vaso sanguíneo crítico. Casi de inmediato, una mancha roja comenzó a extenderse por su suéter y en medio de la confusión, Kayla le susurró a una compañera que no se sentía bien antes de desplomarse en el suelo. El ruido desconocido y el caos repentino hicieron que Alicia Judd regresara corriendo al salón, donde encontró a su alumna inmóvil y con señales evidentes de lesión. De inmediato realizó una llamada al 911, y aunque su voz temblaba y se quebraba por el pánico, los operadores al otro lado de la línea aún no lograban comprender la magnitud total de la tragedia que acababa de ocurrir dentro de una escuela primaria de Michigan aquella mañana. Tengo a una estudiante de la escuela Weld. Le dispararon. Mientras el caos se apoderaba del salón, Dedrick dejó el objeto peligroso sobre el escritorio de un alumno antes de salir del aula y correr hacia un baño cercano, donde fue encontrado momentos después por una maestra acurrucado en una esquina y fue entregado de inmediato a los directivos de la escuela. Dentro del salón, Alicia Judd luchaba por mantenerse serena mientras permanecía en línea con la operadora del 911
explicando que alguna vez había recibido capacitación en asistencia respiratoria, pero que ya no podía recordar con precisión los pasos. Cuando le preguntaron por el estado de la niña, dudó temerosa de mover el pequeño cuerpo de Kayla. En ese instante, Kayla comenzó a mostrar reacciones alarmantes. Alicia observó que intentaba respirar, pero no lograba detectar con claridad un pulso. Tras unos segundos de vacilación, comenzó a proporcionar asistencia respiratoria bajo la guía directa de la operadora, obligándose a mantenerse firme en un momento de tensión abrumadora. Poco después, percibió señales de vida extremadamente débiles, pero notó que Kayla no respiraba de manera regular. Solo minutos más tarde, el personal médico de emergencia aplicó atención urgente y trasladó rápidamente a Kayla desde la escuela primaria Buell hasta el centro médico Hurley, en un último intento por salvar la vida de la niña. De inmediato, Dedrick fue puesto bajo custodia temporal por las autoridades en el lugar, mientras todos los estudiantes de la escuela primaria Buell fueron evacuados con rapidez, subidos a autobuses y trasladados a una iglesia ubicada al otro lado de la calle para reunirse con sus familias. En ese momento, para muchos padres, poder abrazar a sus hijos se convirtió en una mezcla abrumadora de alivio y shock difícil de describir con palabras. Al mismo tiempo, en la sala de emergencias del Centro Médico Hurley, en Flint, Michigan, el doctor Michael Jaggi se encontraba de turno esa mañana y al recibir el aviso de una paciente pediátrica en condición extremadamente crítica, reunió de inmediato al equipo médico. Varios integrantes del personal tuvieron dificultades para creer la edad reportada de la paciente y pensaron que podía tratarse de un error, porque resultaba casi imposible comprender que una niña de apenas 6 años estuviera llegando a luchar por su vida como consecuencia de un objeto peligroso. Pero cuando la realidad se volvió innegable, la incredulidad dio paso a un impacto colectivo profundo. Ya no quedaba espacio para gestos simbólicos ni para una esperanza frágil, solo el silencio tenso de la sala de urgencias. A las 10:29 de la mañana, el martes 29 de febrero de 2000, Kayla Rowland fue declarada sin vida, poniendo fin a una mañana que la comunidad de Beecher jamás podría olvidar. En febrero de 2000, Kayla Rowland, de 6 años, fue asesinada a tiros en la escuela primaria Buell, en el municipio de Mount Morris, por un compañero de clase de 6 años que encontró el arma en una caja de zapatos en la casa de su tío. El dueño del arma se declaró culpable de homicidio involuntario. El niño nunca fue acusado. El fiscal de entonces recuerda el caso como si fuera imposible olvidarlo y le dice a Jamie Sherrod, de TV5, que Estados Unidos debe adoptar una postura más firme con respecto a las armas. La comunidad quedó traumatizada por la muerte a tiros de Kayla Rowland. No podían entenderlo. En febrero de 2000, un tiroteo escolar que fue noticia nacional ocurrió en el municipio de Mount Morris, en la escuela primaria Buell. Un compañero de clase de 6 años llevó un arma a la escuela y la disparó, matándola en el aula. Kayla Rowland tenía solo 6 años. Cuando Verónica llegó al centro médico Hurley, acompañada de sus otros 2 hijos, el personal médico se vio obligado a comunicarle la devastadora noticia del fallecimiento de Kayla. La reacción de la madre rompió de inmediato la ya pesada atmósfera del hospital. Los gritos de dolor resonaron por los pasillos, cargando el aire de una angustia imposible de contener. Elizabeth, incapaz de asimilar por completo la realidad que acababa de escuchar, corrió directamente hacia la habitación donde Kayla Rowland yacía inmóvil, buscando desesperadamente cualquier mínima señal que pudiera desmentir lo ocurrido. En ese instante, la pérdida irreversible de la familia Rowland quedó sellada, profundizando el impacto emocional en todos los que fueron testigos y marcando el inicio de un largo y persistente duelo para cada persona cuya vida quedaría para siempre tocada por el recuerdo de Kayla Rowland.
cuando dijeron que estaba muerta. Y recuerdo que miré y ella estaba blanca. Y seguí mirándola, diciéndole, Kayla, nos estás jugando una broma. Solo despierta. Kayla, solo despierta. Y ella no hizo... El martes 29 de febrero de 2000, un inusual día bisiesto. Kayla, una niña de 6 años, cuyos ojos azules solían describirse como un símbolo de inocencia, se convirtió en el caso más joven registrado de la muerte de una menor dentro de un centro educativo en los Estados Unidos, causada por un objeto peligroso. En muy poco tiempo, el hecho apareció de forma masiva en los noticieros, sumiendo a la familia Rowland y a la comunidad de Beecher, Michigan, en un profundo estado de conmoción y duelo. Muchos padres en ese momento solo sabían que el incidente involucraba un objeto peligroso y aún desconocían la identidad de quien había provocado la tragedia. Mientras tanto, en el centro de detención del condado de Genesee, Dedrick Owens, padre, escuchaba las noticias por la radio y en el instante en que oyó mencionar el nombre de la escuela primaria Buell, sintió de inmediato que algo no estaba bien. Aún así, nada pudo prepararlo para la dura realidad. Su hijo no estaba involucrado como víctima, sino como quien había causado la tragedia. Posteriormente, ofreció una disculpa en nombre de su hijo y admitió que hasta ese momento había sido completamente ajeno a las condiciones en las que estaban viviendo sus hijos. Fuera de las instalaciones de la escuela, flores, cartas escritas a mano y objetos personales comenzaron a acumularse rápidamente, formando un memorial improvisado para Kayla Rowland. En las puertas aparecieron mensajes expresando amor por los niños y promesas de protegerlos con mayor cuidado. Cuando Tamara fue informada por completo de lo ocurrido, cayó en una crisis emocional severa, mientras Dedrick permanecía bajo custodia temporal a la espera de una decisión por parte de la Agencia de Independencia Familiar del Condado de Genesee. Durante las entrevistas con las autoridades, no mostró pánico ni una comprensión clara de la gravedad de la situación. Por el contrario, parecía percibirlo como una travesura infantil y se limitó a sentarse en silencio haciendo dibujos sobre la hoja de papel que le dieron en la sala de interrogatorios. Más tarde, el alguacil local, Eric King, explicó que dentro de la percepción inmadura de un niño, Dedrick veía el mundo a través del filtro de la televisión, donde todo parecía reversible y las personas no desaparecían para siempre. Fue esta comprensión distorsionada la que llevó a que el caso quedara registrado como la instancia más joven en la que un menor provocó una tragedia grave dentro de una escuela en los Estados Unidos. Posteriormente, tanto Dedrick como su hermano fueron colocados en cuidado sustituto bajo la supervisión de un familiar lejano. La escuela primaria Buell suspendió temporalmente las clases, pero permaneció abierta para que alumnos y maestros pudieran acceder a servicios de apoyo psicológico. El distrito escolar también envió de manera preventiva a maestros y orientadores a los hogares de aproximadamente 20 estudiantes del mismo grupo, incluidos 5 niños que habían presenciado directamente el momento del incidente. Apenas unos días después, más de 100 padres, impulsados por el miedo y la indignación, asistieron a una reunión de emergencia del Consejo de Educación, donde exigieron de forma colectiva medidas de seguridad más estrictas, como un control de acceso más riguroso y la instalación de sistemas de vigilancia. Unos días después de la tragedia, las autoridades del distrito escolar, que atendía a la zona obrera situada al norte de la ciudad de Flint, intentaron tranquilizar a los padres, asegurando que era seguro que los niños regresaran a la escuela primaria Buell. Durante una conferencia de prensa, Ira Rutherford, directora del sistema de escuelas públicas de Beecher, subrayó que consideraba el hecho como una anomalía poco común que no reflejaba la realidad general del entorno escolar. Sin embargo, esta postura hizo poco,
por aliviar la ansiedad de muchos padres, quienes continuaron expresando su oposición, motivados por una sensación persistente de inseguridad. Al mismo tiempo, comenzó a tomar forma un debate complejo sobre la responsabilidad legal, mientras las autoridades del estado de Michigan intentaban comprender un suceso que quedaba fuera de los marcos convencionales, pero que aún así debía abordarse dentro de los límites de la ley vigente. En ese contexto, el entonces fiscal del condado de Genesee, Arthur Bush, reconoció públicamente que no podía presentar cargos penales juveniles contra Dedrick, ya que la edad del niño se consideraba insuficiente para una comprensión plena del concepto de la muerte permanente y tampoco cumplía con los criterios legales de intencionalidad o acción calculada establecidos por el sistema de justicia. Hay una presunción de que un niño de 6 años no es criminal responsable y no puede formar la intención de M4TAR necesaria para tener un juicio. Al mismo tiempo, Arthur Bush afirmó que se inclinaba por la posibilidad de que Dedrick no hubiera comprendido adecuadamente la verdadera naturaleza del objeto peligroso que tenía en sus manos y que en cambio lo hubiera confundido con un juguete. En su valoración, el niño aún se encontraba en una etapa en la que creía en figuras imaginarias como Santa Claus o el Conejo de Pascua, y era precisamente esa inmadurez la que hacía extraordinariamente complejo atribuirle conciencia plena o intención. En reflexiones posteriores, el fiscal Arthur recordó que el país atravesaba entonces un período especialmente tenso, con el sentimiento público envuelto en conmoción, confusión y una necesidad urgente de encontrar respuestas frente a una tragedia que superaba con creces la capacidad habitual de comprensión de la sociedad. Durante esa época hubo un gran debate en el país sobre el control de ARM-4S y si debería haber o no una extensión de las ARM-4S de AS4-LTO. La prohibición a la que hizo referencia el fiscal había sido promulgada como ley en 1994, pero expiró 10 años después debido a una cláusula de caducidad. A partir de ese momento y hasta 2023, los Estados Unidos continuaron enfrentando grandes dificultades en la búsqueda de respuestas frente a tragedias ocurridas dentro de instituciones educativas. Sin embargo, la postura de Robert Pickle, alguacil del condado de Genesee, contrastaba de manera contundente con esa visión. Pickle consideraba que Dedrick aún representaba un riesgo potencial para la comunidad, argumentando que el peligro no dependía de si el niño había tenido intención, sino del hecho de que si no comprendía verdaderamente las consecuencias de sus actos, la posibilidad de que se repitieran conductas dañinas seguía existiendo. Por su parte, el fiscal Arthur Bush sostuvo que la responsabilidad debía centrarse en los dos adultos, Jamel Andrew James y Marcus Winfrey, quienes permitieron que objetos peligrosos existieran dentro de un espacio habitado por niños. Durante los registros realizados en su residencia, las autoridades encontraron pruebas adicionales relacionadas con sustancias dañinas, otros objetos peligrosos previamente reportados, como desaparecidos y municiones. Posteriormente, el tribunal designó a Douglas Theodore como representante legal de Dedrick y en su primer encuentro observó que el niño parecía incapaz de comprender plenamente el verdadero impacto de la cadena de acontecimientos que se había desencadenado. Aunque Dedrick entendía que había hecho algo incorrecto, creía que sus acciones solo buscaban asustar a otros y no causar un daño permanente. Mientras los procedimientos legales avanzaban en un intento por esclarecer la responsabilidad de la tragedia, la familia Rowland llegó al momento más doloroso, la despedida de Coila. Fue sepultada en un pequeño ataúd blanco con una apariencia que evocaba la de una muñeca de porcelana vestida de rojo, y a su lado colocaron un conejito blanco.
El servicio se desarrolló en un ambiente silencioso, pero abarrotado, con alrededor de 1000 personas reunidas en la funeraria, muchas de ellas portando listones rosas como símbolo de duelo. Junto al lugar donde yacía Kayla Verónica, apenas podía mantenerse en pie bajo el peso de su dolor. Elizabeth se apoyaba en silencio sobre el hombro de su madre, y Ricky solo logró susurrar palabras de amor a su hija menor. Tras el servicio y el entierro, Verónica se retiró del mundo exterior, viviendo un prolongado aislamiento y rara vez levantándose de la cama, hasta que los días se convirtieron en semanas, y poco a poco comenzó a encontrar fuerzas para seguir adelante, creyendo que el recuerdo de su hija se había transformado en la fuente de energía que le permitió volver a ponerse en pie, aunque fuera lentamente. Mientras la familia intentaba recomponerse ante una pérdida irreparable, el proceso judicial también empezó a mostrar avances más claros, enfocándose cada vez más en la responsabilidad de los adultos vinculados a la muerte de Kayla Rowland. En marzo de 2000, Marcus Winfrey fue acusado por posesión ilegal de objetos peligrosos de origen ilícito, mientras que Jamel Andrew James fue señalado formalmente por provocar consecuencias graves al dejar un objeto capaz de causar daño severo al alcance de un niño pequeño. Al explicar esta decisión, Arthur Bosch afirmó que Jamel había demostrado una negligencia extrema y una profunda falta de responsabilidad al no asegurar un objeto que se encontraba en condiciones de uso inmediato. A su juicio, esa conducta no solo distorsionó el desarrollo de un menor demasiado joven para comprender consecuencias, sino que también condujo de manera directa a la muerte de una niña inocente. El fiscal subrayó además que presentar estos cargos enviaba un mensaje más amplio a la sociedad estadounidense que los objetos que a menudo se perciben como herramientas de protección, cuando se manejan de forma irresponsable, pueden hacer que las comunidades sean menos seguras, no más. Finalmente, en respuesta a preguntas sobre una posible responsabilidad de otros familiares, Arthur Bosch fue claro al afirmar que no existía base legal para proceder contra el tío del niño bajo los mismos cargos. Cuando se llevó a cabo la audiencia preliminar de Marcus Winfrey, este compareció fuertemente esposado y al tener la oportunidad de hablar, argumentó que aunque la persona con la que vivía había mostrado objetos peligrosos delante de niños, lo hacía en un tono de broma y sin intención de distorsionar su comprensión ni causar daño. Mientras tanto, Jamel Andrew James se presentó con un traje oscuro en una audiencia separada ante el juez Richard Hughes, manteniendo una actitud tranquila. El procedimiento duró apenas unos 10 minutos, durante los cuales Jamel habló muy poco. Al finalizar, el juez ordenó que permaneciera detenido en la cárcel del condado de Genesee y fijó una fianza de $100,000, una cantidad muy por encima de sus posibilidades, lo que en la práctica lo obligó a esperar el juicio bajo custodia. No mucho después, Marcus admitió responsabilidad y fue condenado a una pena de 6 a 12 meses. Por su parte, Tamara, la madre que había permitido que sus 2 hijos vivieran con Marcus y Jamel, sostuvo que desconocía que en el hogar se conservaran objetos peligrosos de procedencia ilegal, y más tarde fue responsabilizada por falta de supervisión. Para finales de marzo de 2000, Dedrick y su hermano fueron convencidos de testificar en la audiencia relacionada con Jamel, un paso legalmente delicado, dado que los niños eran demasiado pequeños para comprender plenamente la gravedad de lo que ocurría a su alrededor. Antes de que iniciara el testimonio, John Conover, juez de distrito de Flint, ordenó que todas las cámaras de video, equipos de grabación de audio y dibujantes judiciales abandonaran la sala con el fin de proteger al máximo la privacidad de los involucrados, que aún eran muy jóvenes.
lo que los medios describieron después dejó a muchos con un escalofrío. El centro de esta tragedia era en esencia solo un niño. Dedrick apareció con pantalones azules y una camisa blanca abotonada, subiendo torpemente al estrado, de modo que desde la sala solo podían verse sus ojos y el puente de la nariz por encima del podio. Durante el interrogatorio, sus respuestas consistieron en su mayoría en mover la cabeza o susurrar tan bajo que los abogados debían repetir cada pregunta en voz alta para que pudiera escucharse. Después fue el turno de testificar de su hermano mayor. Más tarde, ese mismo día, Cassie Asher, médica forense del Centro Médico Hurley, presentó testimonio experto, señalando que Kayla probablemente entró en una condición irreversible en cuestión de minutos tras el hecho grave debido a una lesión catastrófica cerca del corazón. Explicó además que con un trauma de esa magnitud, la víctima no habría podido permanecer consciente por mucho tiempo, una conclusión médica que cerró definitivamente cualquier especulación sobre la posibilidad de revertir el desenlace de aquella mañana. A lo largo de los procedimientos legales, Verónica fue retomando poco a poco su vida cotidiana, con un sentido más claro de determinación, compartiendo repetidamente que en sus momentos más oscuros, el recuerdo y la imagen de Kayla parecían impulsarla a ponerse de pie y actuar para que una tragedia similar no volviera a ocurrir a otro niño. Desde entonces, Kayla se convirtió cada vez más en un símbolo dentro de los llamados a nivel nacional sobre seguridad escolar y regulación de objetos peligrosos, mientras Verónica transformó su dolor personal en activismo social. Esa determinación la llevó a reunirse con Bill Clinton y a convertirse en una de las voces de la Marcha del Millón de Madres celebrada en Washington en mayo de 2000. Al mismo tiempo, Jonathan y Elizabeth recibieron terapia psicológica para enfrentar la pérdida abrumadora de su hermana. Sin embargo, poco después, Verónica entabló una relación dañina con Michael McQueen, quien más tarde fue acusado de conductas que afectaron gravemente a ambos niños, lo que derivó en que Verónica perdiera la custodia y volviera a caer en un colapso emocional. En septiembre de 2000, antes de viajar, la jueza Judith Fullerton dictó sentencia. Ricky Rowland, padre de Kayla, hizo una declaración sobre el impacto de la tragedia en su familia, condenando directamente a Jamel Andrew James por dejar un objeto peligroso al alcance de un niño, lo que provocó un tenso enfrentamiento en la sala. Finalmente, Jamel fue condenado a 2 a 15 años de prisión, con la obligación de cumplir los primeros 9 meses en un centro federal de detención antes de poder optar a revisión. Aunque el acusado se disculpó y aceptó responsabilidad al escuchar la sentencia, para Ricky, esas palabras no pudieron aliviar la pérdida que su familia se vio obligada a soportar. Creo que algún día Dios se encargará de darle su merecido. Nunca lo perdonaré. Simplemente no pasará. En contraste con Ricky, quienes rodeaban a Verónica la percibían como una persona más inclinada hacia la compasión y el perdón. Sin embargo, según Jonathan Rowland, en una entrevista realizada muchos años después, esa imagen no reflejaba por completo la complejidad emocional que ella llevaba por dentro. Básicamente la destruyó, hasta el punto de querer morirse. Ya sabes, drog 4% alcohol. Hacía cualquier cosa para quitarse el dolor y no creo que alguna vez lo haya superado. Finalmente, la carga emocional acumulada durante tantos años resultó demasiado pesada para Verónica, llevándola a una tragedia personal profunda y a su fallecimiento en 2016 a los 46 años. Su historia quedó como un testimonio doloroso de las consecuencias duraderas que una pérdida irreparable puede imponer sobre una vida humana. Para 2020, Dedrick
Tenía 26 años y aún vivía en el área de Flint. De acuerdo con registros judiciales públicos, se vio involucrado en un incidente de allanamiento junto con otras 2 personas en el que se sustrajeron bienes personales. Posteriormente, Dedrick aceptó un grado menor de responsabilidad y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional. Durante ese mismo periodo, Jonathan y Elizabeth decidieron hablar públicamente no para reabrir viejas heridas, sino para transmitir un mensaje distinto que habían elegido el perdón, con la esperanza de que Dedrick pudiera llegar a comprenderlo. En un momento simbólico, Elizabeth compartió ante la cámara una fotografía que había conservado con cuidado, ofreciendo una nota final a esta historia basada en la compasión y no en el resentimiento. Esta es la única foto que tengo de mi hermana Anita. Según Jonathan y Elizabeth, la decisión de perdonar solo llegó después de que lograron comprender de verdad y reconocer plenamente la inestabilidad y el trauma prolongado que marcaron la infancia de Dedrick Darnell Owens. Fue esa comprensión la que les permitió mirar la tragedia de años atrás desde una perspectiva distinta, ya no únicamente como la pérdida sufrida por su propia familia, sino también como la consecuencia de una cadena de circunstancias rotas en la que otro niño quedó atrapado. Y aunque nadie puede saber cómo vive Dedrick hoy, ni si ha encontrado un rumbo significativo en la vida, las palabras de Elizabeth terminaron por cerrar la historia con una esperanza sencilla, pero profunda, que él pueda aprender a vivir mejor y no permita que el pasado defina por completo su futuro. Al cerrar la historia de Kayla Rowland, lo que permanece no es solo la pérdida sufrida por una sola familia, sino una lección dolorosa sobre la responsabilidad de los adultos, sobre los entornos en los que se vive, sobre la supervisión y sobre las consecuencias que pueden surgir cuando la indiferencia se permite durante demasiado tiempo. Porque esta tragedia no nació de un solo instante, sino que fue el resultado de múltiples fallas superpuestas dentro de una familia, de una comunidad y de un sistema más amplio. Y espero que a través de este documental sobre crímenes reales, cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre su propio papel en la protección de los niños y en la construcción de espacios más seguros para ellos. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy. Si tienes algún pensamiento o emoción que quieras compartir, deja un comentario como una forma de recordar a Kayla. No olvides compartir este video para que su historia llegue a más personas. Toca me gusta si el contenido te resultó significativo y suscríbete al canal para seguir acompañándome en los próximos episodios de documental sobre crímenes reales. Adiós y nos vemos en las próximas historias.